Miente Saldívar, miente Arturo Saldívar. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro, dijo que mientras escuchaba, se le ocurrió contarles una historia y dijo muchas mentiras. Y no sé, don David, si usted tenga la otra parte de las declaraciones, pero ahí están precisamente, ahí están las declaraciones de una mujer que no tiene autoridad moral, una diputada que no tiene autoridad política, no tiene autoridad moral, y sí muchas explicaciones que darle al pueblo de México. Y es más, ya para cerrar precisamente mire, aquí está, ya me mandan el hilo los compañeros. Dice Margarita Zavala, miente Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC. Felipe Calderón, desde el día siguiente de la tragedia, tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Salud. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en 6º grado y otros. Aclara que es en 6º grado. Acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque el dolor cuando se toca debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo. Miente Saldívar porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Nicole y Mao y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara. Algo muy importante, nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tenga ocurrencia, señor Arturo Saldívar, y concéntrese en su trabajo, que es la justicia en México, y que poco ha hecho por ella en estos años. Vaya que si está enojada Margarita Zavala, y guarden por favor, compañeros, con captura de pantalla por si se borra misteriosamente este hilo, porque creo que podría incluso en algún procedimiento legal, alguna situación de juicio, ser recordada esta andanada que suelta Margarita Zavala. Y voy más allá, porque Margarita Zavala, miren nada más cómo son las cosas, escribió Margarita Zavala hace un par de días en el periódico El Universal su columna de opinión que dice así. Déjeme antes de leerle eso, nada más voy a revisar. Felipe Calderón. Lo que hace Felipe Calderón no es responder como hombre, porque creo que le faltaron huevos. No responde directamente a Arturo Saldívar, solo retuitea el mensaje de su esposa Margarita Zavala. Salió igual o peor de cobarde que Enrique Peña Nieto, que cuando el caso de la Casa Blanca mandó a la gaviota para que diera la cara y quisiera regañar al pueblo de México por atreverse a pensar mal de ellos. Por ahí retuitea no solamente a Felipe Calderón, sino a un personaje identificado como Moni de Swan, que dice, tardó 12 años y miente. En su loable objetivo de encontrar responsables, Arturo Saldívar ignoró y alteró evidencia para acomodarla a sus conclusiones. Lo hizo para inventar un desorden generalizado en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se le exigió ajustarse a los hechos. A Sonora ni volteó. Miren, antes de leer la columna de opinión en El Universal de Margarita Zavala, creo que es evidente mi encabronamiento. Vamos a buscar a amigos que tenemos, padres de hijos, de niños que murieron en el incendio de la guardería ABC. Vamos a buscar a padres y madres afectados por el incendio y a ver qué dicen ellos de esto que usa Margarita para defenderse y para defender a Felipe.
el oscuro. Porque más allá de lo que diga yo, a mí no me crean ni a ojos cerrados. Usted sabe cuál es mi repudio para los gobiernos priistas y panistas, sobre todo después de esto de la guardería ABC, como sonorense. Por eso no me crean ni a mí a ojos cerrados. Voy a buscar a los verdaderamente afectados y que ellos me digan si le creen a Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si le creen a Margarita Zavala. O en un descuido a ninguno. No lo sé. Pero Felipe Calderón, ni sus luces. Y esto es lo que escribió hace un par de días Margarita Zavala. Titula su columna en El Universal, Ser valientes. Y dice, la libertad no es el único valor al que hay que aspirar. Sin embargo, es aquel que nos permite luchar por nuestros derechos y en consecuencia nos abre el campo para defender otros valores que queremos proteger y que no sean respetados, y que no sean respetados. De ahí que la libertad de expresión sea una de las primeras libertades que el poder público debe proteger a través del respeto al derecho. En democracia la libertad es el valor fundamental. He sido testigo y también protagonista de esa lucha por el respeto a la libertad de expresión. He pertenecido a instituciones creadas en y por la libertad, particularmente durante la transición democrática que el gobierno intenta borrar, como ha querido borrar una y otra vez la historia de México y las instituciones creadas por nuestro pueblo. Muchos de quienes ahora pertenecen a la cúpula del poder se manifestaron antes en contra de la libertad en México. Estaban del otro lado, es decir, del lado negacionista de la libertad. Quizás por eso podamos entender que aun cuando nos sigue sorprendiendo, persistan en un discurso de odio que además vulnera la libertad de expresión. El poder público en México es el que más amenaza la libertad, en un abuso claro del poder sin límites que se ha perpetrado al margen de la ley. Quieren impedir que los medios hagan evidente que hoy hay una catástrofe educativa y de salud que ya no puede ser soslayada, que en el ambiente gubernamental hay una clara descomposición generada por la corrupción en muchos sectores y en personas, por lo que se demuestra que eran falsas las intenciones de limpiar las cosas, que económicamente no solamente no hemos crecido, sino que la falta de inversión y de seguridad jurídica nos plantea un panorama sombrío en ese campo, que la violación a los derechos humanos es mucho mayor que antes, que como nunca han muerto periodistas, ciudadanos y mujeres, y el gobierno no tiene otra manera de enfrentar esta crisis que atacando a los periodistas, a las personas y a las organizaciones que exponen estos errores y males o que se atreven a disentir. Bendita la libertad que nos permite conocer la verdad. Porque gracias a la libertad de expresión nos hemos enterado de la persecución a los científicos y a la ciencia. Por la libertad supimos del dramático episodio que aún no termina del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y su lucha por la educación pública que no oficial. Por la libertad de expresión nos hemos enterado de la corrupción, de los conflictos de interés en las carísimas adjudicaciones directas, de la violencia, etcétera. La verdad en México seguirá sus caminos, aunque la obsesión de quien ostenta el poder quiera imponérsele. Lo mismo hará la libertad. Somos muchas las personas que amamos a México y que no queremos que ninguna generación, y mucho menos la de nuestros hijos, sufra en un país sin libertades. Lo primero que pido es que quienes acompañan al presidente hagan conciencia del nivel de odio que están desarrollando y que no les permite siquiera ver con mediana objetividad lo que está sucediendo. Los senadores no tienen por qué cederle la patria a un solo hombre, aunque lo quieran mucho, le deban su puesto o hayan decidido venderle su alma. Aunque formen parte de su actual gabinete, deberían actuar en conciencia y decirle al presidente lo que alguien le tiene que decir. Hace unos días comenté en la Cámara de Diputados que desde la oposición defenderíamos la libertad, incluyendo la libertad de aquellos que forman parte de Morena, de quienes obedecen sin reflexión, y los habremos de defender frente a los ataques hasta de su propio partido, porque entre ellos se espían, se persiguen, intrigan en Palacio. Pero la verdadera esperanza está en el lado de las víctimas de este poder autoritario, en todos nosotros, en los hombres y mujeres que amamos a la patria y que estamos luchando desesperados por un México que sin complejos crezca y sea el que puede llegar a ser, pero que no ha sido por la pobreza agudizada por el engaño y la manipulación, por las injusticias que vemos todos los días y los linchamientos que se hacen a diario. La esperanza, qué paradoja, está en los perseguidos, en la oposición, y no me refiero solo a los partidos. Constantemente recuerdo un relato de Rob Riemann, narrado en su libro Nobleza de Espíritu. León Ginsburg, miembro de la resistencia antifascista, fue entregado por los fascistas italianos a los nazis. Desde el penal de Roma escribe una carta a su esposa Natalia, por cierto, también tiene 3 hijos, y termina con las palabras, sé valiente. En una alusión a la valentía socrática,
el coraje del sabio de distinguir siempre entre el bien y el mal y el mantenerse fiel a la búsqueda de la verdad. Y termina Margarita Zavala diciendo, sé valiente. Carlos, en referencia a Carlos Loret de Mola, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Víctor, me imagino que es Víctor Trujillo, y millones de nombres más. Sé valiente tú también. Y deja una línea y cierra con, entre comillas, entre paréntesis, perdón, aquí va tu nombre. Bueno, si se refiere también a mí, porque yo también he leído su columna, Margarita Zavala, debo de decir, sé valiente tú también, Vicente Serrano, y di las cosas como son. Margarita Zavala, usted es una cínica, hipócrita, y su esposo, un hijo de la chingada que tiene que enfrentar la justicia tarde o temprano. Felipe Calderón no solamente le falló a los niños y niñas muertos en el incendio de la guardería ABC por defender a sus familiares. Con toda la libertad que usted dice defender, le creo al ministro presidente Arturo Saldívar, porque ustedes no tienen autoridad moral, porque ustedes no tienen autoridad política, porque ustedes tienen una cola larga que les pisen. Se enredan en su propia cola. Margarita Zavala, si usted tiene decencia, vale más que le dé explicaciones a México. ¿Cómo es que durmiendo con el asesino cayó por tantos años? Margarita Zavala, tenga decencia y utilice la tribuna de la Cámara de Diputados para de una vez por todas serle honesta al pueblo de México. De su esposo, cuando se levante en una cruda, cuando deje de beber, dígale que muchos mexicanos estamos esperando que la Corte de Justicia Internacional haga lo que le corresponde para que pague por los crímenes de lesa humanidad. Si a esa libertad de expresión se refiere Margarita Zavala, he dicho.